Ya. Bueno, bienvenidos a este viernes cultural, este segundo viernes cultural. Hoy ya tenemos como invitados a Christopher García, historiador de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dueño de la Biblioteca Solo para Fumadores, y a Paul Gallegos, también historiador de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de su canal El Quipu de Paul. ¿Podrían presentarse? A ver, primero Paul. Bueno, saludos a todos los que estén conectados en este momento. Mi nombre es Gallego, soy también egresado de la carrera de Historia de la Universidad Villarreal. Creo que estamos en invasión villarrealina por acá, pero y bueno, como bien ya lo mencionó Adrián, me dedico no solamente a la investigación, sino también también he empezado con esta cuestión de la difusión cultural, porque no únicamente pues tiene que ver este aspecto de hablar solamente para un público reducido, ¿no? Sino también llegar a mucho más y por supuesto con ello, ¿no? Y bueno, también tengo mis propios avances que voy ya en el camino, iremos pues dilucidando un poco más. Eh, Bien. Christopher. Hola, hola, ¿qué tal? No sé si se me está escuchando bien, ¿qué tal? Bueno, un gusto como siempre estar en un espacio cultural, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Nuevamente un colega comeño, ¿no? Que está haciendo una difusión desde esta vitrina virtual. Es un placer poder estar aquí y compartirles un poquito, ¿no? De lo que he conocido, lo que poco que he podido leer. Y bueno, ¿no? Ahorita estoy tratando de darles la experiencia desde mi local, ¿no? Este es el local donde normalmente se encuentra la librería solo para fumadores. Y bueno, ¿no? Quise esta vez hacer algo diferente, ¿no? Y estar desde aquí para que puedan ver, puedan conocer. Justo hace un momento se están despidiendo dos clientes, por eso estaba con la manita ahí en el aire. Y nada, es un gusto siempre conversar, compartir un poco de historia, un poco de literatura, filosofía, ¿no? Siempre cada libro es una aventura distinta, ¿no? Que nos sumerge y nos permite enriquecernos un poquito más, ¿no? Claro, bueno, ahora comenzaríamos con el primer tema, que sería la historia de las vacunas en Perú. En este caso, yo no estoy muy enterado de cómo habrá iniciado la vacunación en el Perú. Sé que en el mundo todo inició, al menos ahí me contaron que fue con un niño, que en sí lo vacunaron obligatorio, Sí. inocularon contra su voluntad, y fue con, a mí me dijeron sangre de vaca. Es decir, que le inyectaron directamente sangre de vaca, otros me han dicho que en realidad se le puso el virus en una herida. Así hay varias historias. No sé si ustedes sabrán de historia verdadera. Claro, el virus de la vacuna, pues bueno, de la vaca en sí, de la viruela vacuna, perdón, de la viruela vacuna, ¿no? Esa la que después va a generar lo que se llama el suero, la cowpox, así lo van a llamar, y que Edward Jenner inocula en un niño de 8 años, si es que no recuerdo ahorita bien, que es Michael Phelps, creo que es, o Phelps, apellida Phelps. Y de ahí se va, digamos, inmunizando después a más personas. O sea, fue como un descubrimiento también un poco así de casualidad, ¿no? Porque él no esperaba encontrar ese conocimiento que dos personas, dos mujeres del campo, sabían sobre ello, que también ya habían tenido la misma enfermedad y que se habían vuelto inmunes a la viruela humana, ¿no? Y bueno, de eso, ¿no? Lo que pasa es que también la vacuna, tal y como se va a divulgar, no solamente en un contexto muy importante, que es el siglo XVIII, pues, ¿no? Ahí está la ilustración, ¿no? El uso de la documentación, la difusión de lo que es el conocimiento, la ciencia, ¿no? Estamos viendo ese tipo de expansión de estas cosas. Y la vacuna era una novedad, por supuesto, por la mayoría de gente, porque hay muchas caricaturas donde se les ve que se va a convertir como vacas, o que les van a salir cuernos, ¿no? O que simplemente temían mucho las consecuencias de inocularse, porque era raro escuchar que te tenían que inyectar la enfermedad sabiendo que tú no la has tenido, ¿no? Entonces como que eso a muchos lo decía, oye, ¿qué es eso, no? No puede ser, ¿no? Pero con el tiempo se fue imponiendo y la vacuna permitió pues que se vuelva, que el Estado después tenga como preocupación la salud, porque eso no era, digamos, una preocupación básica, no lo era. O sea, simplemente era, después fue cambiando, ¿no? Incluso en el caso de España, ¿no? Va a enviar a una expedición, ¿no? La expedición de la vacuna, que va a traer la vacuna gratuitamente a América y a otras partes del Imperio Español como una especie de campaña medio filantrópica, ¿no? Lo curioso es que la vacuna llega acá, ¿no? Pero va a encontrar ciertas resistencias
Y también se va a encontrar con otra vacuna que supuestamente se había también estudiado y se está divulgando, digamos, tenía un costo contra la vacuna que se traía con esta expedición que era gratis, ¿no? O sea, como que ahí hubo dos cosas, ¿no? Negocio y política pública, ¿no? Como dos cositas así curiosas, ¿no? Y desde ese momento la vacuna se va a establecer aquí, ¿no? Y ya los gobiernos posteriores van a ir, digamos, legislando en base a eso, ¿no? Recién podemos hablar de un reglamento de vacunas a finales del siglo XIX, con Piérola, recién ahí, ¿no? De ahí ya se vuelve una política mucho más estructurada, por lo menos, ¿no? Mm. Y esa primera vacuna, tengo entendido que era de la hepatitis, ¿no? No, la primera fue la viruela. La viruela fue la primera. Después la otra fue la de, ¿cómo le llaman esta? La fiebre amarilla. La fiebre amarilla y después la de la peste. La peste. Que las tres fueron enfermedades que asolaron bastante al Perú también, ¿no? Asolaron bastante esas tres enfermedades. De ahí ya se diversificaron más, en el siglo XX ya. Sí, creo que exactamente la vacuna en la peste cuando fue, recuerdo, en este caso logré ver en la serie, si mal no recuerdo, del último Bastión, que en unos parques hubo una peste. Todos salían con Claro, en el Real tapados. Felipe, ¿no? Sí, bueno, en el Real Felipe parece que ahí comenzó, pero después se barrió por todos lugares y daban algo llamado que era mina, no recuerdo cómo se llama, pero era para que se sobreviviera. No parecía que fuera muy necesario la vacuna, sino simplemente ese químico. Todos parece que los que lo recibían sobrevivían. La quinina, Hay algo así creo que era. debe ser esa, porque sí también la he visto. No, claro, pero cuando dicen peste, eso era una palabra común que se usaba para una enfermedad que le daba a todos. O sea, como una especie de mini epidemia, ¿no? Pues así cualquiera, puede ser fiebre amarilla o fiebre negra, como le llamaban ellos, y cualquier otro mal, ¿no? Se le llamaba peste en general, no porque es la peste bubónica en sí. O sea, como que ahí está una cosa. Es que también hay que entender que ellos no buscaban la vacuna porque era algo nuevo y todavía, digamos, todavía se seguía ensayando. O sea, todos sabían que funcionaba, ¿no? Incluso Hipólito Unane lo probó y todo lo demás. Pero es que hay que recordar que también en ese momento la ciencia médica estaba más metida en las cuestiones, por ejemplo, de las teorías humorales de Hipócrates, ¿no? De este famoso médico griego que duraron mucho tiempo, ¿no? La Ah, vida, de los humores. El tema claro, de los humores, que el aire está exactamente. intoxicado, ¿no? De que no sé qué cosa. Y el aire está intoxicado porque la gente botaba sus desperdicios por los balcones. O sea, la gente tenía un tema de salubridad muy poco desarrollado, ¿no? Hasta toda la época del virreinato, ¿no? Se habla de que Lima era una ciudad un poco maloliente, una ciudad que generaba bastante, por lo que no tenía una manera de cómo drenar eso, ¿no? Entonces tú estabas caminando y te podía caer un balde con heces, te podía caer un, ¿no? Y eso también pasaba bastante en Europa, ¿no? En la Europa medieval, ¿no? Era un tema que no se había desarrollado, ¿no? El tema de los inodoros, alcantarillados, algo, algo muy curioso porque los romanos sí tenían un sistema, no como el nuestro, pero muy similar, ¿no? Por decirlo así, un poquito más higiénico en algunas cosas, ¿no? Pero lo que dice Paul es cierto, ¿no? El tema de los olores, los humores, era un tema muy, que podía mezclarse con cosas muy triviales, ¿no? Que no había una definición, pues, científica o que ya se tiene, ¿no? De una enfermedad, o sobre todo también, esto me acuerdo cuando hubo las reformas borbónicas, y hubo ese tema de que los muertos no podían ser enterrados en las iglesias porque los humores o los olores se desprendían, ¿no? Entonces, por un tema de limpieza, ¿no? Comienzan a ponerlos en una zona específica, que es la idea del cementerio, que es algo moderno. A otros nos puede parecer que la idea del cementerio es algo que ya ha existido desde siempre, pero no, en realidad es algo muy moderno que justamente se impulsa en el Perú con las reformas borbónicas, dando un lugar exacto donde poder enterrar, que eran las afueras de la ciudad en ese entonces, del presbítero Matías Maestro, ¿no? Ya después va a aparecer el Ángel y otros más, ¿no? Pero ahí era el lugar, ¿no? Claro, por Entonces, ejemplo, eso de los miasmas, ¿no? Los miasmas, Miasma, ese era el término que estaba buscando. pestilentes, ¿no? Esos olores nauseabundos que tú olías y la gente, ¡ay, ya me fregué! ¿No? Entonces, Ya ahí me cuando, morí. claro, entonces, eso era la idea, ¿no? Que tú te enfermabas por eso, por los malos aires. Había toda una teoría muy elaborada sobre eso, ¿no? Hay un libro de un historiador francés llamado Alain Corbeil, que se llama El perfume y el miasma, y ahí Ah, ya, ¿no? Que hablan de los pañuelos, estas cositas, ¿no? Que sí, sí, Y sí, ahí tienes habla razón. precisamente de cómo el olor no solamente puede distinguir a un grupo social, sino también puede a la vez
describir qué tipo de enfermedad uno puede tener, de acuerdo al lugar, ¿no? El olor de las heces, el olor de los pantanos, el olor de la tierra, la transpiración de la tierra, y muy aparte también los olores corporales, ¿no? Que también son manifestaciones de los humores. O sea, toda esa teoría ya tenía casi como 1000 años y se seguía aplicando en el siglo XIX, y las vacunas vienen a romper eso, pues. Las vacunas vienen a romper eso y en el siglo XIX ya viene todo lo que es, ¿cómo se llama? La teoría bacteriológica y todo lo demás que empieza a Con discutirse y eso Pasteur también. definitivamente cambia la forma de cómo atendemos hoy, ¿no? Eso de los olores, creo que sí recuerdo haber leído una vez, en Europa hubo un gran problema con eso porque los desechos lo botaban por la ventana, no tenían un Exactamente. sistema sanitario. Hasta incluso había una historia curiosa de un lugar en Europa que siempre reclamaran que se limpiara. Un día se limpió París, y reclamaron de que no debía limpiarse, que todo debería seguir oliendo así. Claro. que era Sí, parte de su tradición, pues. no, sí, es que también el tipo de aseo era una idea diferente a la que tenemos hoy, pues, o sea, simplemente era que se pensaba incluso que la suciedad normal, o sea, lo que llamamos capa vulgarmente, ¿no? Era una capa natural que tenías que concebir, por lo tanto, pues tus olores naturales los puedes frenar porque te puedes colocar un perfume o un agua florida, algo, ¿no? Ah, eso también. Pero no te bañabas. ¿Por qué no te bañabas? Porque simplemente si te bañabas habían baños públicos y para la iglesia católica eso era, oh Dios mío, no vas a estar calato por ese lado, te van a ver desnudo y viene pues una cosa medio loca, ¿no? Terrible. Claro, La entonces mejor, Inquisición, pues, ¿no? O mejor la no, iglesia. no exponer el cuerpo, entonces váyanse a su casa y si se bañan solo por cuestiones especiales, se bañan toditos en una batea, papá, mamá, hijos primero en la misma agua y ahí recién puedes decir que lo han hecho por lo menos en familia, ¿no? No exponer el cuerpo, porque para la Iglesia Católica eso era pues lo que más controlaba, ¿no? Aparte del alma, que bueno, y era lo que más tenía, ¿no? Pero por eso no tenía ese hábito de higiene. Londres, incluso siendo la capital del Imperio Británico, era una ciudad pestilente. O sea, tú ibas por el río Támesis y había un olor tremendo porque el río Támesis era prácticamente un desagüe. Tú entrabas Sí, por ahí, se hacían nieblas y obviamente malos olores que la gente no aguantaba. De ahí también yo creo que surge esta industria, pues, ¿no? De los perfumes, ¿no? Recuerden que desde la Mm, ruta de la seda existe este tema de los perfumes por un tema de que el olor era tan nauseabundo que los únicos que podían escaparse eran la gente de plata, la gente adinerada, que podía pagar diversas especies de diferentes perfumes, ¿no? Y de repente ha visto esta película El Perfume, ¿no? O ha leído la obra, de repente por ahí más o menos tendrá una idea de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ver cómo ciertas cosas, como dijo Paul, resaltan el estatus social de ciertos grupos de individuos, ¿no? Desde los nobles hasta los grupos de la burguesía que comienza a florecer y crecer, ¿no? Y se van a extender durante toda la edad moderna, ¿no? Y ni qué decir, ya en plenos, la contemporánea, ¿no? Entonces, es claro, interesante cómo, algo así, ¿no? El poder adquisitivo también, ¿no? Tú, como hueles hasta ahorita, ¿no? Sucede mucho socialmente, ¿no? Que, mira, esa persona huele rico, es porque está usando un perfume caro, ¿no? No, no es cualquiera, no está gastando 300, 400, ¿no? No lo sé, depende del problema de cada quien, ¿no? Entonces, claro. parte de eso, lo que no vendría a ser la modernidad, o en todo caso, Paul, no sé si tú me puedes corregir, esto estaríamos entrando un poco de la historia de las mentalidades. Claro, ¿no? Claro, o también las de representaciones, pero esa ya es teoría de la historia. No hay que entrar en eso, pues. Ya, vamos a ir volando, vamos a ir volando. Claro, claro, no, no, porque sí, no vamos a ir hasta Júpiter, no, no, no. Lo que yo me refiero es, y te iba a complementar, es que también es bien cierto, pues como te ves, como te vistes, ¿no? Y como hueles, todavía te tratan, pues. Hasta Claro, ahora, pues. podría En decir el yo. Perú ni qué decir, pues, ¿no? En el Perú ni qué decir, pues, ¿no? Así que con mucha razón. Eso era más en sociedades, pues, como se llamaban premodernas, ¿no? O de antiguo régimen, donde estaba, pues, las clases estamentales, ¿no? Con privilegios, ¿no? En sociedades capitalistas no era así, ¿no? Pero bueno, a veces quedan rezagos también, ¿no? uno de esos rezagos tengo entendido que era que porque como las calles eran prácticamente alcantarillas, eran como el desagüe, Mm, de ahí salió de que el hombre se ponía al filo de la vereda y llevaba siempre un pañuelito acá, que era un pañuelito bañado en perfume, que era el que le mm, daba a su acompañante para que lo oliera y no tendría que oler ese desagüe. sí, Y al final También. creo que se quedó el pañuelito interno, creo que se ha quedado, y que el hombre tiene que ir a la esquina, también se ha quedado eso. Y es como que uno ya está acostumbrado a hacerlo y no sabe por qué.
Bueno, hay costumbres que terminan convirtiéndose quizás en modas o terminan convirtiéndose en elementos particulares y eso ya ni entendemos porque todo el mundo lo usa, ¿no? Pueden Claro, desaparecer o pueden quedarse, ¿no? Depende del contexto, ¿no? claro, Sí, justo lo que dice Paul es cierto. Yo recuerdo que había niños, o sea, en los años 2000, cuando yo trabajo como profesor ya hace un par de años, ¿no? Antes de esta pandemia, antes de abrir esta librería, ¿no? Y recuerdo que había una que otra niña que venían con mascarillas, ¿no? Y obviamente no había ninguna pandemia hace 3, 4 años atrás. Pero ¿por qué venía con mascarilla? Porque en el Asia, en Corea, en Japón, ya había esta moda de portar mascarillas, ¿no? Y lo veían en estas novelas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Doramas, ¿no? Lo solían utilizar, ¿no? Una especie de moda o no sé, ¿no? Alineación, por decirlo así, utilizaban pues estas mascarillas, ¿no? Que tenían diseños de gatitos, diseños de colores, ¿no? Y es algo curioso porque, claro, allá en Asia se han sufrido, por decirlo así, tipo de pandemias que los han sabido controlar, ¿no? Pero ahora que ya usar mascarillas es algo tan cotidiano que podemos ver de diversas formas, ¿no? Y quién sabe, ¿no? De repente pasará la pandemia y aún habrá gente que de repente preferirá usar las mascarillas por X razones, ¿no? Entonces, de repente la mascarilla, ¿no? Así como ahora, ¿no? Por ejemplo, yo antes, hasta hace un momento, estaba con mascarilla porque había 2, 3 personas que por respeto a ellos no podía quitarme la mascarilla, tenía que estar con la mascarilla porque sería como que ya se ve mal, ¿no? Ver a alguien sin mascarilla en la calle, ¿no? Entonces, a menos que estés con alguien de mucha confianza o no, o tu familia recién te retiras la mascarilla, ¿no? Entonces es algo que ya de una manera u otra va a encalar, ¿no? No sabemos qué tanto puede perdurar en el colectivo el uso de la mascarilla, ¿no? En el tiempo, ¿no? De repente después pasan 20, 30 años y siguen usando alguna que otra persona, ¿no? Eso ya lo veremos de acuerdo a cómo avance esta sociedad, ¿no? Y qué otros virus van a salir también, pues no sabemos, ¿no? Claro, o si evoluciona, a la vez el mismo virus, pero con otro ataque. Ya eso es lo que están viendo en Arequipa, pues, ¿no? Lo del variante hindú, dice, ¿no? No, la Delta, la Delta. La Ahora le Delta, están, la Delta. para que no sea por países como era medio discriminatorio, le están poniendo alfa, delta y así, distintos sí, nombres. sí, sí. La enfermedad también cuestiona, pues, por ejemplo, cuando hubo la peste en Lima, peste bubónica, a inicio del siglo XX, el hecho de decir que había un pestoso o una persona enferma de peste era pues como decir, ah, eres cochino. No, o sea, como que había esa idea, ¿no? Entonces, como que nadie podía decir, no, yo tuve peste o mi familiar tuvo peste o algo, porque eso era simplemente desacreditarlos. Porque cuando salían a la cuarentena, la mayoría de la gente los señalaba, ¿no? Ah, ya este está. Y más aún si eran de la oligarquía, ¿no? Porque se dice, ah, o sea, un oligarca apestoso que se va pues con esta enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad también denigra o elimina el estatus y lo iguala pues a todos, pues, ¿no? Igual a todos, pues, ¿no? Todos están enfermos, todos están tirados en el mismo lugar y te mueres, ¿no? Simplemente te mueres. Por eso, ¿no? Así que si podemos agregar lo que estaba comentando Cristo. Ahora es casi igual, ¿ah? Recuerdo que al principio de la pandemia, si uno tenía COVID y se curaba, no te acercas a él, ha tenido COVID. Yo pensando, ¿no se supone que sea al revés? O sea, debería acercarme a él porque ha tenido COVID. Bueno, pero es que una cosa es la ciencia y otra cosa es las supersticiones o la desconfianza de la gente, ¿no? O sea, los seres humanos somos así, ¿no? Reaccionamos con prevención ante algo, ¿no? Sabemos que de repente nos puede tocar esto, o nos arriesgamos o no nos arriesgamos, o nos confiamos, ¿no? Por eso es que durante esta pandemia mucha gente se ha confiado, ¿no? Se ha confiado, y eso me hace acordar la frase del alcalde de Lima, ¿no? Cuando le dijeron, señor, la peste está acá en Lima, y él dijo, no se preocupen, señores, que aquí en Lima hasta la peste se acojuda, ¿no? Como una manera de decir, pues, que no pasa nada, pues, no pasa nada con la peste, ¿no? Una cuanta cositas nomás, ¿no? Y parece que con el COVID pensaron lo mismo, ¿no? No, que yo me tomo mi quión, me tomo, pues, no sé, mi emoliente, para que me libere los Yonke, pulmones. mi yonke, Y aunque, Claro, ¿no? para Mi el frío. mi cebolla, agua mi ardiente, como ajo, ¿no? decía cierto candidato. Ese brebaje tan delicioso, ¿no? Que a veces nuestras madres nos han hecho, ¿no? Para despejarnos de los resfríos, pero a su madre, ¿no? Bueno, una experiencia medio rara, ¿no? Pero Chamánica. chamánica, ¿no? Como si tú vas a ayahuasca, ¿no? Entonces, y aún así, ¿no? Igual se han confiado y mira, pues, eso es lo que ha pasado, ¿no? Yendo al segundo eje de los temas de hoy, que sería ahora los relámpagos en Lima. Yo, si mal no recuerdo, hace un año o 2 años, recuerdo revisando algunas tesis, recuerdo haber visto un estudio
que decía que la carga eléctrica, al menos acá donde yo estoy por Comas, más o menos por este sector, decían que demora 25 años en acumular la carga eléctrica para que haya una tormenta, debido a los cerros. Y Ujú. yo, como a mí me habían dicho, o al menos mi padre me había dicho, hace 30 años, 35 años, no había visto un rayo, o sea, no tormenta, sino un rayo. Yo más o menos decía, ya entonces estamos cerca a un rayo, pero cuando vino no esperaba una tormenta. Creo que más o menos, dependiendo de la cantidad de tiempo que pase, va a ser una tormenta, pero ¿cuál ha sido, por qué ha sido tanta la sorpresa? Es lo que más o menos yo me pregunté. Ya se veía venir en realidad que iba a pasar esto. Bueno, para el que es conocido en cuestiones energéticas y climáticas, esto no es novedad. O sea, ya como que va a ocurrir, pero que también no es un fenómeno muy regular. Pues acá en Lima no llueve en primer lugar, no llueve. Así que ni siquiera las calles están preparadas para eso, ¿no? No Ni llueve en las primer lugar. casas, No, nada, ¿no? ni la arquitectura de las casas, porque al menos en provincia ya tienen una forma, una estética que justamente puede drenar con mucha facilidad, ¿no? Uno va a Arequipa, Trujillo, cualquier lugar va a ver que hay una especie de preparación, ¿no? En cambio, acá en Lima las casas no tienen estos techos especializados, ni tampoco canaletas, ni las calles, ¿no? Se imposaría todo lo que ha pasado de repente, ¿no? Cuando había fenómeno del niño, una cosa así, ¿no? Se posaría todo. Y pasa eso por la academia que antes estudiaba, recuerdo por Los Olivos, hay una bajada ahí. Cada vez que llovía, cuando fue un fenómeno del niño se empozaba y nadie podía pasar porque se empozaba mucha agua. Y esa construcción lo habían hecho pensando que nunca iba a llover, porque de hecho no pasaba. Y como es cada 4 años el fenómeno del niño, sigue así, sigue posándose más o menos cada fenómeno del niño. Sí, pues por eso con poca planificación que no tienen que prever ese tipo de problemas, ¿no? Por eso Porras decía, a Lima tiene que tener miedo a dos cosas, a los temblores y a los malos alcaldes. Bueno, y ahí está tu respuesta, ¿no? Así que por esa razón es que no hay esa planificación porque es un fenómeno comúnmente extraño, ¿no? O sea, parece más bien como bien también lo dice el mismo Porra, dice, ¿no? Que es un fenómeno así que parece de cuento, ¿no? Como te dijeran, oye, hubo un rayo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? O sea, como que parece algo extraño para el limeño común y silvestre, ¿no? Pero para alguien que viene del interior del país, viene de Arequipa y Cusco, de la Amazonía, no, eso no, Pan no de le cada día, pero no es como ver, no pan de sé, el cada sol, ¿no? día, ¿no? Como que ya, no, ya está, ¿no? Tú has visto un rayo, dos rayos, yo he visto más, ¿no? Más de un relámpago, ¿no? O sea, yo es algo así. Así que varía bastante eso, ¿no? Y sigue siendo un fenómeno irregular. Por eso en el video también, de la información que pude encontrar en ese momento, también lo menciona como un elemento así en particular, ¿no? Así que cuestión de cómo se llama de analizar, ¿no? De cómo se ha percibido también eso. Pero Claro, en bien otro- como Paul de repente lo ha mencionado, los que no han visto su video, recomiendo bastante su video de Paul sobre la historia de los relámpagos, muy bueno. Justamente hay varios autores que han descrito muy bien, ¿no? Uno es Ricardo Palma, en sus tradiciones, tiene una tradición que se llama el Rayo en Lima, ¿no? Que justamente narra eso, ¿no? Una especie de crónica periodística, ¿no? Que narra de una manera, ¿no? Que los limeños se zozobraron hasta tal punto, ¿no? ¿No? Prácticamente como si fuese, ¿no? La avenida o la vecindad de algo terrible, ¿no? Justo se acababa el año, entonces, ¿cómo decirlo, ¿no? Cuando existe este tema de la mentalidad popular, ¿no? Se sugestiona hasta tal punto, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Muchos pensaban cosas como que, no sé, ¿no? Yo escuchaba vecinos que decían, oye, han tirado una bomba, ahora se viene, ¿no? Por la coyuntura política, más que todo, ¿no? Ahorita Claro. seguro nos van a dar un golpe de Estado, una cosa así, ¿no? sí, 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 Entonces, no faltaba por ahí, ¿no? Uno que otro vecino escéptico, ¿no? Pero en realidad, cuando se han visto los videos, ¿no? Que felizmente ahora todo el mundo tiene una cámara y puede reportarlo, ¿no? Antes no era así, ¿no? Y también, ¿no? Hipólito Tunano también, ¿no? Lo menciona bastante en su libro, ¿no? Es ahora el clima de Lima, ¿no? Que cada cierto tiempo sucede y eso lo cita Porras en Pequeña Antología de Lima, ¿no? Como habían señalado Paul. Entonces es algo bien inusual de los fenómenos de la ciudad, ¿no? Que es algo que sucede, pero pareciera que no. Entonces yo me pregunto, y yo siempre me pongo, ¿no? A analizar, ¿no? ¿Qué tanto conocemos de la historia de la ciudad? ¿No? Porque la ciudad de Lima tiene una historia muy interesante, incluso cuando se creó, ¿no? Se pensaba que era una ciudad frutal, una ciudad jardín, ¿no? Los primeros años porque había una gran vegetación, después se erradicó eso, ¿no? De ahí también leyendo crónicas periodísticas, ¿no? Cómo era el río Rima, por ejemplo, hasta la década del 30, 40, había camarones, o sea, la gente se metía, sacaba camaroncitos, había una biodiversidad. Ahora tú te metes, vas a sacar una tifoidea, no sé, una enfermedad terrible, ¿no?
porque se ha contaminado, se ha perdido, por ejemplo, una flor representativa de Lima, ¿no? El color amarillo de Lima no es por el color de este político Castañeda, ¿no? Sino es por una flor, ¿no? Una flor típica, ¿no? Que había aquí, ¿no? Que justamente esta flor, la flor de Amancaes, ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, justamente es algo bien interesante, ¿no? Que hay tradiciones, ¿no? ¿Qué tanto se les enseña a los niños o en las instituciones, ¿no? La historia de esta ciudad, ¿no? Que de repente o en otros países sí tienen la costumbre de enseñar, ¿no? Un poco de las tradiciones o la historia de sus ciudades, ¿no? Sí, claro, y hay un gran desconocimiento. Recuerdo que esto me pasó de niño, que yo preguntaba a varios de mis profesores, así, ¿dónde quedaba la biblioteca de Comas? Yo tenía tenido que ir a una biblioteca. Ujú. Había varios que decían que ni sabía que había una biblioteca en Comas, ni Y sí la hay. enterarlos. Sí Y es la de la hay, sí. Biblioteca Nacional, y es de la Biblioteca Nacional, es una especie de red que tiene la Biblioteca Nacional en varios distritos, tiene en Puente Piedra, en varios lados, sino que no tiene la difusión. Es un igualito que la BNP, tiene esta, como quien dice, ¿no? Una especie de réplica pequeñita, ¿no? Una pequeña sala de estudio, un almacén, y tú puedes pedir incluso unos ciertos libros que tengan allá, te los puedan traer. Una cosa maravillosa, ¿no? Pero lamentablemente, por ejemplo, ¿no? En el caso de Comas, esa pequeña biblioteca está en una zona poco peligrosa. Entonces, es difícil el acceso, ¿no? Poder ir sin que de repente puedas ser víctima de un robo o te pase algo lamentable, ¿no? Entonces, son temas, ¿no? Que justamente la municipalidad debería gestionar, ¿no? Poner la biblioteca al lado de una caseta municipal o no sé, ¿no? Frecuencia de policía, frecuencia de serenos, ¿no? Para que sea un lugar accesible, ¿no? Entonces, ese tema es interesante, ¿no? ¿Qué tanto conocemos nuestra ciudad y qué tanto a la mano podemos tener el alcance de la cultura, ¿no? Claro. Esto, Ahí, por cierto, de los que nos están observando, cualquiera puede hacer sus preguntas en el directo. A cada Sí, uno ya le sí, mandé por WhatsApp, ya le mandé por allá. WhatsApp de dónde es el directo, por si lo quieres revisar. Si hay una pregunta pueden hacerla, pero pregunta que tenga que ver. Una me dice La Padula o Paolo, otro me dice la Padula, la charcos en Padula. charcos en 3D. Bueno, hablando de eso, ya que de acá mi querido amigo Christopher está en problemas técnicos, eh, hablando de la ciudad, ¿no? Y otra cosa más, que creo que compete bastante, por esa razón estamos en el Centro Cultural Santiago Antúnez Mayolo, la energía y la electricidad, ¿no? Dos cosas muy importantes. No sé si tú estudias, ¿verdad? ¿Ingeniería electrónica o eléctrica? ¿Cuál de los dos estudias? Eléctrica, ahorita estoy en cuarto ciclo. Ah, ya, Estoy ah, ya, comenzando, uno por ahí, por ahí. ya estás caminando, estás regateando todavía. Está bien, está bien, está bien. Claro. Entonces, ya, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque uno, que la electricidad es obviamente una se podría decir que es uno de los hijos o frutos también de la segunda revolución industrial, ¿no? O sea, ahí va uno, ¿no? Segundo lugar, la cuestión energética va a ser muy importante y la electricidad, por supuesto, va a hacer una gran revolución en gran parte de las ciudades del mundo y hasta debates, ¿no? Como la guerra de las corrientes, no sé si escuchaste alguna vez de eso, ¿no? La guerra de las corrientes entre Alba Edison y Tesla, Tesla. ¿no? Ujú. De lo que es, ¿cómo se llama? La corriente alterna Interna con y la corriente normal. Continua. interna, Y Continua. ¿no? en la última película de Tesla también meten a Marconi, si mal no me acuerdo. Hablan de también su rivalidad que tuvieron. Claro, o sea, el hecho de que en este caso alguien tan obviamente tan entreverado y tan lleno de ideas como Tesla, ¿no? Finalmente puede imponer su propia visión sobre cómo ir distribuyendo la energía eléctrica y, por supuesto, imponerse a Edison, ¿no? Y quitarle, pues, en parte el afán que tenía también de estar comprando patentes. eh, Pueda también decir que esto se distribuya a nivel general, ¿no? Si bien es cierto, Tesla no terminó, si es que a lo que he estado investigando, no terminó lo que es la torre, ¿no? La famosa torre de energía que él buscaba hacer, ¿no? Tuvo apoyo, pero como que no fue un proyecto que digamos, tuvo mucho apoyo en general, ¿no? Ni siquiera por parte del gobierno, ni siquiera por parte de otras, ¿no? Como que quedó en eso, ¿no? ¿Y a qué me voy con todo esto? Que la electricidad, ¿no? Es en sí como un fenómeno revolucionario para las ciudades, incluso para Lima, por una sencilla razón también, muy al margen de que tengas tu bombilla, tengas tu fluorescente y todo lo demás, y distribuyas como los proyectos que hizo, por ejemplo, el mismo Antúnez de Mayolo, que tenemos que dar a gran parte de energía en el país, es, por ejemplo, el hecho de que se va a alargar también la vida común de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo así? O sea, la mayoría de gente se dormía a las 7
¿no? Se mea a las 8, como en Lima, más aún que era una ciudad chiquita, pero con la electricidad, ¿qué es lo que surge? La vida nocturna, pues. La vida nocturna, ¿por qué? Porque ahora te quedas más tiempo en lugares o bares o discotecas también, ahora ya que sé que hay un montón ahí que quiere ir pues bueno, ya habrán ido a fiesta COVID seguro, pero me refiero a cómo se llama, a bailar, ¿no? A algunos que les gusta, ¿no? Y porque por esa razón se alarga un poco esa vida y tenemos por supuesto que ahora todos usan la energía y obviamente hacen actividades que antes no se podían realizar, ¿no? Entonces, la electricidad genera eso y también, por supuesto, una gran cantidad de inventos que se relacionan y que después pasan de lo industrial a lo doméstico también, ¿no? A lo doméstico, a las primeras refrigeradoras, las cocinas, ¿no? Entre otras cosas más. Y bueno, y también con dolor también pagar la cuenta de la luz, ¿no? Que también ahora es un servicio que se paga, ¿no? Y no es algo gratis que recibimos, pero me voy a eso, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque, o sea, yo creo que es algo que, al menos en su especialidad, no sé si habrán tenido la oportunidad de discutir, ¿no? Que es la cuestión energética y como también la cuestión de la difusión de la energía, ¿no? En el país, por lo menos, o casos comparados que se han hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, mira Chile, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Chile no hace mucho tiempo para tratar de solucionar la cuestión energética? Plantas de energía solar, ¿no? Claro que esto obviamente se va a diversificar con la cuestión de energía, pero creo que es algo que también no solamente es una cuestión técnica y de ingenieros, sino también los historiadores también buscan cómo esto genera ciertos cambios y obviamente conductas en la gente, ¿no? Cómo va tendiendo a recibir ese tipo de energía, ¿no? No sé Claro, si... claro, lo que dice Paul es cierto. Hay algo bien interesante que justamente viene con la modernidad, que es al haber alumbrados públicos se disminuye bastante la delincuencia, ya que en la penumbra era justamente propicio pues para los lugares, para los ladrones, ¿no? Entonces, y eso se ha quedado comprobado, ¿no? Hasta me acuerdo clarísimo que hace un par de años que pasaba toda la pandemia, llevé un taller con la Municipalidad de Comas, ¿no? Referente a ese tema de recuperación de espacios públicos en los cuales justamente parques que tenían poca iluminación eran parques que eran focos de gente, pues, ¿no? Que iba a drogarse, gente que iba a delinquir, gente que utilizaba estos espacios para mil cosas no negativas, ¿no? Entonces, justamente, hasta para arrojar desperdicios, ¿no? Que en la oscuridad nadie te ve, nadie, ¿no? El anonimato ayuda mucho, ¿no? Por eso que cuando hubo este tema de las marchas a Merino y el sábado que se descontroló todo, lo que hicieron para que los policías puedan tener carta libre fue apagar las luces de Plaza San Martín y arrejar a todos, ¿no? Porque justamente las luces, de una manera u otra, pues, visibiliza todo en las horas nocturnas, ¿no? Y eso también permite, ¿no? Que la cotidianidad se extienda un poco más, ¿no? Ya sea las horas de trabajo, las horas de estudio, ¿no? E incluso en ciudades, ¿no? Como Nueva York o Tokio, ¿no? Ni siquiera se duerme, ¿no? Todo el día hay movimiento, todo el día hay actividad. Nosotros todavía no hemos llegado a esos extremos porque nuestra actividad, ¿no? Económica no es a ese nivel, a esa escala, ¿no? Pero si algún momento pues no llegamos a prosperar, es muy probable que 2, 3 de la mañana todavía sigamos viendo, ¿no? Personas que se siguen transportando, que siguen trabajando, porque es así, ¿no? La modernidad lleva a un punto en el cual el ser humano, ¿no? De una manera u otra, pues ya no tiene esos espacios, ¿no? Que antes de repente tenía, ¿no? Hasta con la tecnología, ¿no? Ahora uno quiere contactar a alguien, es fácil, ¿no? Averigua su número y listo, ¿no? Puedes contactarlo en cualquier parte del mundo sin necesidad no basta que tenga internet, nada más, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo ha cambiado la mentalidad de las personas y cómo cada vez, parece obvio, porque muchos niños o muchos jóvenes ya nacen con acceso a redes sociales, con internet, pero nosotros mismos, que no somos tan mayores, bueno, yo tengo 27, no, por ahí no voy a decir su edad, pero es bastante cercano a mi edad, y igual también nuestro amigo, ¿no? Adrián, entonces, nosotros hemos visto ese salto, pues, ¿no? De no tener redes sociales a tenerlas, ¿no? Y antes no tener las redes sociales era como que, si yo no tengo acceso a internet, no me comunico, ¿no? Entonces, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Entonces, ese acercamiento tiene sus pros y sus negativos, ¿no? Entonces, que cada quien puede hacer el balance y también cada quien es una herramienta que lo puede utilizar, ya sea para estudiar o para escuchar una conferencia como esta, o una charla, ¿no? O como también puede ser, ¿no? También para hacer cosas que de repente no necesariamente sean buenas, ¿no? Recuerdan hasta el crimen organizado, se puede pescar, ¿no? Por redes sociales, por un montón de cosas, ¿no? Tanto ha cambiado el impacto de la electricidad en la vida de nosotros que cuando hay un apagón, Vamos, claro.
Simple y llanamente parece que el tiempo se detiene. ¿Por Sí, qué? Porque, bueno, eso era antes de la pandemia, ¿no? Ahora no, ¿no? Pero en la pandemia, ¿qué pasa? Tú repentinamente escuchas a niños jugar de nuevo en las calles. O sea, como jugábamos de repente con alguno de nosotros, ¿no? O sea, más que antes, ¿no? Como antes. Así, escuchas a las personas conversar en la calle, o sea, afuera, así sea frío o calor, están afuera, ¿no? Y cuando llega la oscuridad, simplemente que nos inunda y que obviamente a cualquier persona, por más de que, bueno, hay algunos que deben tenerle temor y otros que no, parece como si la oscuridad le da pues como algo también de especial que cuando prendes la vela te sientes obviamente eh, solamente mirando ese aspecto y algunos comen, conversan, ¿no? Y en algunos casos hasta cuentan historias, chismes, o también se comenta de cosas, como si la vela incentivase también a conversar y también cómo se llama a ello, ¿no? Entonces como que la vida parece tan tranquila que hasta todo es silencio, o sea, se vuelve simplemente una cuestión. Y cuando vuelve la luz, aparte de que la gente grita, ¿no? Grita de alegría, vuelve nuevamente digamos, al siglo XXI y vuelve a ocuparse en lo que siempre ha hecho, ¿no? Los niños vuelven nuevamente a las redes sociales, vuelven a los juegos, los demás a su celular, ¿no? Para que lo pueda cargar, y etcétera, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que realmente la electricidad ha cambiado bastante, la energía eléctrica, ¿no? Ha cambiado bastante nuestra forma de cómo percibir la sociedad hoy. Sí, porque casi todas las historias, si mal no recuerdo que he oído, sea de miedo, sea de, no sé, de mi padre o mi madre, donde eran, ha sido en un apagón. No ha sido en un momento normal, ha sido en un apagón exactamente. Sí, y me haces acordar también a dos cositas, ¿no? A dos limeñistas, ¿no? A Ricardo Palma y a José Gálvez, ¿no? ah, Gálvez no José Gala es un también, gallo, sí. sino al otro Gálvez, que es un poeta. Este, dicen lo mismo, pero Palma, por ejemplo, habla de, en una tradición, que Christopher está vendiendo también, por si acaso. Ah, sí, por Y, ahí tenemos mis tradiciones, tenemos mis tradiciones. ¿cómo se llama? Que Ah, se la llama la colección, todavía. Claro, la calle de la manita, decían, ¿no? Porque dice que cuando pasaban por ahí salía una mano supuestamente medio infernal y la gente, salía corriendo, pues, ¿no? Se asustaba porque siempre se aparecía esa mano, que era la mano del diablo. ¿Por qué? Entonces, en realidad no era una mano del diablo, simplemente era una tela que colgaba y con la luz de la vela, porque eran faroles antes de la electricidad, se podía ver la mano y la gente se asustaba, pues, como era muy supersticiosa, muy religiosa, Esa es la entonces palabra, iba claro. corriendo. Pero cuando llegó la iluminación, ya la energía eléctrica en el siglo XIX, Palma se lamenta que efectivamente ya no hay esas historias de miedo porque la electricidad está permanentemente ahí y esa manita desapareció, ¿no? Igual José Gálvez dice lo mismo, ¿no? Que esa Lima de antes se va de historias, de duendes que se escabullían en la oscuridad, pero la electricidad, lo moderno, aniquiló todo eso. Y que ya no, ya los niños no salen como antes, ya no se escuchan historias como antes o se hablan de tantas historias de aparecidos, ya no, porque la electricidad Claro, sí espanta esas claro, tradiciones. eso lo que comenta Paul está en ese libro, La Lima que se va, así La tal Lima. cual, La Lima que se va de José Gálvez. Y es verdad, ¿no? Justamente recuerdo mucho, ¿no? Que justamente habían hecho un especial, ¿no? Y me acuerdo que en ese programa sucedió en el Perú. Recomiendo bastante, ¿ah? Porque cita justamente cositas así, historiadores, intelectuales, ¿no? Y justamente mencionan, pues, ¿no? Que justamente había habido una especie de rechazo, ¿no? Resistencia, ¿no? A la modernidad, ¿no? A pesar de que sabemos que la luz tiene un montón de beneficios, ¿no? Pero sin embargo, siempre lo moderno suele causar una ruptura generacional, ¿no? Yo conozco gente de nuestra edad que, pucha, odia TikTok, por ejemplo, ¿no? Justo no voy a Sí. decir quiénes, ¿no? Pero odian a TikTok, ¿no? Y yo digo, bueno, pues no es parte de la modernidad, pues no, los chicos quieren cosas inmediatas, ¿no? No, pero la inmediatez tampoco no es así. Claro que es verdad, ¿no? Es debatible, pero, pero es así, ¿no? Siempre nos va a costar dos, tres veces más aceptar algo que simplemente, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Adecuarnos o formar parte de, ¿no? Y bueno, pues no, el tema de las historias de acá en Lima siempre ha sido bastante hasta ahorita, ¿no? Creo que se sigue hablando todavía ciertas historias, ¿no? La Casa Matusita, hay una historia del Hotel Bolívar también, por ahí he escuchado, ¿no? Lugares sobre todo antiguos, ¿no? Guardan mucha esta mística o esta antología, ¿no? Que tal vez, ¿no? Por lo mismo que de repente todavía no se llega de repente, ¿no? Todavía, ¿no? Un conocimiento mayor, ¿no? De repente no se rompen esos mitos, esas paradigmas, ¿no? Que suele tener a veces el limeño promedio, el limeño común, ¿no? No sé si tú de repente recuerdas por ahí esas historias que siempre decía, ¿no? ¿No?
de que si tú te metes a la casa Matosita te vuelves loco, que si tú te metes a tal lugar te pasa tal cosa, ¿no? Hasta ahorita creo, ¿no? Pero sin embargo, claro, lo que dice Paul es cierto, ¿no? Ya ha desaparecido bastante esto, ¿no? Que de repente sí se mantienen en unos pueblos, ¿no? Cuando uno he visitado unos pueblos, todavía se siguen manteniendo sus leyendas, sus historias, y curiosamente son pueblos donde no, el alumbrado es muy poco, ¿no? No hay mucho alumbrado, más es el tema de las velas, ¿no? El tema de ahí vas a encontrar más historias o más cosas curiosas, ¿no? Yo, en las oportunidades que he tenido de viajar, a veces en las fogatas también se suelen contar bastantes historias interesantes, ¿no? Porque justamente rompes esa modernidad y estás ahí, ¿no? En ese fueguito, en ese calor que también puede ser evocado por la vela, ¿no? En su momento, ¿no? Claro, Sí. pues es el rol que tú cumples como futuro ingeniero, de llevar la modernidad, llevar la energía para algunos poblados. Sin querer estás también contribuyendo a que en algunos casos se cambien los relatos y surjan otros con la llegada de la electricidad. Porque hay Y poblados que también se cierran a esto. Tengo Tumbaron entendido que las antenas 5G, ¿no? Tumbaron las ujú, antenas 5G cuando inició el coronavirus, pensando que era lo que transmitía el virus, ¿no? el rechazo a eso la tecnología y el rechazo a la es modernidad siempre se ha dado. rechazo a lo desconocido, o sea, no es necesariamente modernidad, sino a cualquier cosa que no conozcan. Tengo entendido que hay ciudades que si va una persona nueva con objetos nuevos, y desconfían de ella inmediatamente. ¿Qué hace aquí? No, no es de aquí. Ya como hay como un temor a algo nuevo, Sí, algo desde antes Pucharajay, todavía. Ahora Pucharajay pasando pasó al... algo así, llegaron gente con las cámaras, ¿no? Y los confundieron que eran armas, confundieron a los periodistas como hacían preguntas, ¿no? Con supuestos terroristas y los terminaron matando, ¿no? En pleno siglo XX, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, ¿no? ¿cómo es, no? Como si se dividieran pequeños Perúes, ¿no? En varios lugares, ¿no? Que uno piensa que todo camina como algo bueno necesariamente y nos damos cuenta que no es así, que hay cosas que se tienen que solucionar. Hay también, por supuesto, rechazo, por ejemplo, como ya lo citaron, lo de los 5G, ¿no? Que no hace mucho fue eso, el año pasado también con más fuerza, y otras tantas cosas más. Y cuando digo rechazo a la modernidad en el sentido, no de que sea algo de ignorante, sino lo que yo me refiero lo nuevo, ¿no? Lo nuevo y algo que obviamente no conocen porque obviamente no hay quizás una explicación, una orientación necesariamente a ello, ¿no? Y obviamente eso más con lo que hoy tenemos de noticias falsas que se expanden más rápido por redes sociales. Bueno, en lugares donde no hay internet, ahí no hay problema, ¿no? Solo sería de oídas, ¿no? De chismes. Pero como una sociedad de antiguo régimen, ¿no? Igualito, ¿no? Así, igualito. O sea, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Igualito. Eh, pero igual se mantienen ese tipo de cosas, ¿no? Esto han hecho una pregunta, pero la acaban de responder que es, ¿recuerdan el psicosocial causado por la implementación de la tecnología 5G en nuestro país? ¿Cómo pueden Claro. explicar tales ideas fantasiosas? En la historia de nuestro país han ocurrido hechos similares de rechazo desde, desde siempre hasta desde la República, creo ya existía eso ya. Siempre, esto pasando al siguiente tema, aprovechando, Mm. curiosidades de la independencia del Perú, había, recuerdo, un completo rechazo al extranjero. Eso también lo vi en la serie El Último Bastión, donde el doctor que era inglés decían que era un espía, que tenían que matarlo, que tenían que lincharlo, y era un doctor, en realidad solo iba a curar a la gente. Claro, es que había esta cuestión del rechazo, no al extranjero en sí únicamente, sino a que supuestamente los ingleses tenían una relación con lo que se llaman los masones. Yo creo que Marlene podría dar una muy buena divulgación sobre eso. Marlene ha estudiado sobre ese tema, algo que por ahí nos ha traído una primicia. Ha estudiado sobre ese tema bastante. Y así lo conocimos. Y Así es, también, así es. ¿cómo se llama? Em, la masonería, obviamente, había siempre esta cuestión de la conspiración internacional, ¿no? De que siempre están detrás de los poderes. Y para una Lima cucufata, católica, supersticiosa, digo Lima, más Lima, porque Lima es la que le va a generar más problemas a San Martín que otras partes de Perú. Este, Obviamente que ver a un inglés que supuestamente puede ser un agente encubierto, puede ser un agente de la masonería y otra cosa, simplemente podría haber ese rechazo, ¿no? Aunque creo que eso es más una cuestión de argumento de Eduardo de Lancén, que es el que hace ¿cómo se llama? El bueno, argumento o ¿cómo se le llama otra palabra? Bueno, se me ha ido la palabra ahorita, pero claro que sí, ¿no? O sea, también no hay fake news como lo tenemos hoy, pero sí tenemos rumores. Y el rumor, obviamente, sí tenía bastante, porque es una media verdad, pues. Y una media verdad es más peligrosa
que una falsedad en sí, porque al final lo puedes negar al toque, una media verdad, ni sí ni no, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la Revolución Francesa hay una etapa donde los rumores se expanden, el gran miedo de 1789, después de la caída de la Bastilla, donde la gente piensa que la nobleza se va a vengar por haberles quitado sus privilegios y los campesinos, por rumores, piensan que van a saquear sus casas a los nobles y van a quemar sus chacras. ¿No? Y como, digamos, prevención van a querer atacar a las casas de los nobles solamente por estos rumores. O sea, por ese miedo a perder algo que solamente ellos podían tener, que era una cosecha, porque Francia pasaba una crisis económica terrible, ¿no? Y aquí igual, o sea, los rumores siempre se han expandido más, y por eso decían que el chisme era un deporte nacional en Lima, y parece que eso no ha terminado, ¿no? Entonces, dentro de eso están las noticias falsas, ¿no? Y dentro de eso también están las caricaturas que en los periódicos del siglo XIX reflejaban también estereotipos y reflejaban también características que muchas de ellas eran falsas, ¿no? Pero ya lo que ya quedaban sobre tal candidato político, tal militar, tal acción, y eso se va a volver pues un elemento en particular, ¿no? Sí, justo lo que dice Paul es interesante. Yo recuerdo que en este oficio de comprar y revender libros, cuando recién estaba empezando, justo un amigo de promoción de Paul, ¿no? Me parece que se llama Javier, creo, me pidió un libro muy curioso que se llamaba La rebelión de los lápices. Y revisando este libro, justamente tenía una serie de caricaturas políticas muy, pero muy buenas, ¿no? Donde se hacía unas sátiras desde las cosas que pasaban en la Guerra del Pacífico, cosas que habían pasado después, ¿no? Cómo ponían la imagen de los presidentes, ¿no? En este caso, rindiéndole pleitesía, ¿no? A imperios extranjeros, ¿no? A imperios británicos, o de repente en su momento, ¿no? También este tema igual también, ¿no? En la Revolución Francesa también era muy común estos panfletos, ¿no? Estas pequeñas, documentos o periódicos que salían, ¿no? Con la lista de los traidores, ¿no? Y ni siquiera eran traidores reales, no era como que Polo me caía bien y lo veía con Marat y decía, Marat, él está en contra de la revolución, yo lo he visto con los ingleses, ¿no? Y ya por eso por el pueblo, ¿no? Lo terminaban guillotinando la mañana siguiente, ¿no? Entonces, era un tema bien curioso, ¿no? Que es parte, creo que me parece, ¿no? De toda una cultura, ¿no? No solo de Lima, sino también, ¿no? Europea y ¿por qué no? De repente, no globalizada en su momento, ¿no? Claro, y recuerdo que también había en la independencia, había ¿cómo decirlo? Varias personas que decías, una mujer ayudó en esto, no lo creían. Y eso se ve, por ejemplo, en varias mujeres de la independencia, recuerdo, tengo un libro acá, Mujeres de Independencia, de nombres que muy pocos conocen, de Claro. Miquela Bastías, de Ventura Calamaqui, o de Manuela Sanz, que era una amante de Simón Bolívar, Mm. que prácticamente fue una gran consejera en cuestión de la liberación del Perú cuando vino acá. Fue la que le dijo, ve al Perú, cuando estaban perdiendo. Bueno, cuando San Martín se fue en este caso. Claro, por eso es que eso de la llegada de San Martín que refleja esta serie que has visto, que hemos visto, también se refleja en los documentos. Así hay ese temor, así hay ese temor de verdad de lo que va a venir, porque San Martín ya era de ambas sabidas por varios rumores que era masón. Entonces, dice, ¿qué va a hacer un masón acá, no? O sea, ¿qué es lo que nos va entre comillas, a realizar, que va a convertir al gobierno de Lima, ¿no? O sea, ahí está, el gran arquitecto del Ah, universo, el Dadú, ¿no? El símbolo masónico, el compás, el compás. El compás y la escuadra, La ¿no? escuadra y la G, Exactamente. Entonces, por eso es que, o el bueno, ojo. si de repente en ese momento el cuco eran los masones, ahora el cuco son los comunistas, ¿no? O sea, como que siempre va a haber un miedo para una y otro grupo, ¿no? Para diversas partes de la historia, ¿no? Así que al final llegó San Martín y no pasó nada. Pues San Martín en ningún momento prohibió absolutamente ningún vínculo con la Iglesia Católica, sino más bien trabajó con la Iglesia Católica, para que incluso se le encargó a la Iglesia Católica. San Martín fue el que después, volviendo a esto de la vacuna, ¿no? San Martín dejó nuevamente la distribución del fluido vacuno que se había quedado guardado para que se pueda distribuir después. Y la Iglesia Católica iba a ayudar supuestamente eso, porque en ese momento la Iglesia Católica llegaba más al interior del país, ¿no? Más que las instituciones del Estado propiamente, ¿no? Por eso es que no pasó eso. O sea, no pasó lo que entre comillas decían, ¿no? Por eso es que digamos que ese tipo de rumores se dieron fuertemente en la independencia, en el Perú, en Lima, perdón, en Lima, ¿no? Que fuese la controversia dura en ese momento, ¿no? En un momento de cambio.
crucial, ¿no? Que realmente pensaban que se venía algo diferente, ¿no? En Estados Unidos, también a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, era muy común que los vecinos o las personas cotidianas se denunciaran por ser comunistas, algo que era una conspiración, ¿no? Que fue promovido desde las mismas presidencias, ¿no? Como una política de Estado, ¿no? Y es algo que, lamentable, ¿no? Porque, o sea, el hecho de uno tener una política distinta no necesariamente va a ser un cocu, ¿no? Pero también, es una manera, ¿no? De deslegitimar al otro, ¿no? Es como cuando en un diálogo, ¿no? Uno puede tener una tendencia a otro, pero de repente, ¿no? Para tratar de menospreciar, ¿no? Decir, no, él es comunista, ¿no? Simplemente por lo que ella es comunista o ya es esto, ¿no? Tampoco quería defender, ¿no? Pero el tema es que, ¿no? Se van por una tangente y ya se pierde la objetividad, ¿no? Y es algo que se ve hasta ahorita, ¿no? O sea, increíblemente, ¿no? En pleno siglo XXI, todavía, ¿no? El famoso terruqueo, ¿no? Creo que Carlos Aguirre escribió un artículo interesante ahora último que estaba revisando ahí estas historias que es sobre Merlín, ¿no? Y que de repente lo pueden revisar, ¿no? Si de repente por ahí está interesado en saber un poco más. O sea, esto no viene de ahora, viene ya un montón de tiempo, ¿no? El posicionar o chantarte algo que no necesariamente eres, ¿no? Basta que no opines como ellos para ya deslegitimarte con algún apelativo, ¿no? Más aún en Perú, en un país ultra racista, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Terminando con este tema, pasamos al segundo bloque, que sería recomendaciones de libros, tanto para, a ver, quiero comenzar con historia, ¿qué había puesto? Ahí está, cuentos y novelas primero, antes de las historias. Algo así, algo te quería preguntar a ti sobre los cuentos, es que yo estaba pensando en comprar libros de Ray Bradbury. Claro, hay varios cuentos que son muy buenos, ¿no? Justo aquí, no sé si estamos viendo acá la biblioteca. Hay uno que es muy bueno, que recomiendo bastante, que se llama Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, si bien es cierto, no juega con la ciencia ficción, ¿no? La posibilidad de que la humanidad pueda colonizar el planeta rojo, ¿no? Cada historia encierra como que cierto mensaje, ¿no? Que no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Porque la idea es que ustedes puedan disfrutar y maravillarse, ¿no? Pero creo que el último cuento merece, ¿no? Una pequeña reseña que se llama El picnic de un millón de años, ¿no? En el cual trata de que una familia, ¿no? El planeta se está destruyendo, ¿no? Y los niños le dicen, papá, mamá, no, queremos conocer a los marcianos, que tú nos han prometido, que no sé qué cosa. Y ellos, para calmarlos, ¿no? Ya que el planeta se está viniendo abajo por la contaminación y todas las guerras, dicen, ya, tranquilos, ¿no? Vamos a la nave, ¿no? ¿no? Vamos a Marte, vamos a hacer un picnic, vamos a pasar un día de campo, ¿no? No le dicen que el planeta se está acabando por culpa de ellos y por las acciones que habían tomado en el pasado. Entonces, justo en ese momento, ¿no? Cuando llegan, están en el campo y ven un estanque, en una laguna, ¿no? El padre, ¿no? El niño le dice, padre, ¿dónde están los marcianos, no? Y se miran en el reflejo de la laguna y les dice, hijo, los estás viendo, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Que los humanos habían destruido, perjudicado, ¿no? Entonces es un cuento bastante brillante, ¿no? Ray Bradbury tiene una manera de contar las historias. Bueno, yo soy muy mal, no creo que no sea tan buen narrador. Recomiendo que lo lean. Quien hace una bonita reseña de este libro es el mismo Borges, lo van a encontrar en las primeras páginas, y Borges se maravilló bastante, ¿no? La ciencia ficción nos puede llevar a reflexionar, ¿no? O nos puede llevar a muchos mundos, a muchas ideas, ¿no? Que de repente no las habíamos pensado, ¿no? Igual que la novela 1984, ¿no? La idea de un gran hermano, de alguien que se está vigilando, que se está viendo, ¿no? Actualmente eso ya es posible, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Sin necesidad de tener teléfono prendido, te pueden hackear, te pueden monitorear, ¿no? O tu laptop o cualquier dispositivo móvil, ¿no? Entonces, hay varias obras, o varias novelas, o varios cuentos que recomiendo bastante, pero si quieres una antología breve, Crónicas Marcianas, es altamente recomendable, cada cuento es independiente, tiene una prosa El muy de ligera, Fahrenheit también me ha ¿no? recomendado, creo. Fahrenheit también es una novela breve, de alrededor de 120 páginas, es una novela muy breve, que justamente habla sobre la cultura, ¿no? La idea de prohibir los libros, ¿no? Hasta tal extremo de que si te descubrían un libro, bueno, en el mundo ficticio de Ray Bradbury, te buscaban y venía una especie de bomberos, ¿no? Que ahí dice que la tecnología había avanzado tanto que ya no había incendios, ¿no? Más bien los bomberos iban y provocaban los incendios porque encontraban una biblioteca y lo quemaban, ¿no? Lo quemaban vivo, así está la persona dentro, ¿no? Una sociedad muy utópica, ¿no? Que entra en estas trilogías, ¿no? Bueno, de mundo fantástico, de la ciencia ficción, que en realidad a veces parece que ya no fuera tanta ciencia ficción, porque ya fueron pensados en el 30, en el 40, ¿no? Pero el 50, pero ya muchas ya están siendo realidades, ¿no? Otro que es bueno es Borges, ¿no? El famoso Aleph, pero bueno, Borges tiene una prosa un poquito más compleja, ¿no? Pero si ya tienes cierta frecuencia con lecturas, recomiendo bastante Ray Brad. Bueno, si tienes
algo básico, Ray Bradbury. Si quieres algo más avanzado, Borges, ¿no? También en cuentos, ¿no? Al menos en literatura, ¿no? Yo puedo recomendar bastante, ¿no? Ernesto Sábato, que tiene una novela muy breve y muy buena que se llama El Túnel. El Túnel, es la historia de un crimen, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Nos cuenta la historia de un pintor que termina asesinando a alguien, pero lo que tú no sabes es el motivo que lo llevó a por qué matar a esa persona, ¿no? Entonces, a medida que vas leyendo la obra, el personaje va analizando, o va pensando varias cosas de la sociedad, ¿no? Desde conceptos tan triviales como la monotomía, la ciudadanía, la crítica, la literatura, la historia, ¿no? Y eso lo hace rico, ¿no? Porque si bien es cierto, el personaje es un asesino, no es una persona que podríamos entrar en una empatía, pero sí tiene una manera magistral de explicar e interpretar la realidad, que a veces en su crítica y su pesimismo se puede encontrar cierta luz, ¿no? Que es esta novela y por eso el nombre del túnel, ¿no? Un camino oscuro que al final hay una luz, ¿no? Y así, bueno, hay muchas, pero queremos abreviar un poco, entonces, nada, le doy pase a Paul, si por ahí Paul quiere hacer alguna recomendación. Sí, sobre libros ¿de qué? Literatura, dijo. Cuentos, novelas, cuentos y novelas. Bueno, yo estaba explorando recientemente a un cuentista latinoamericano que, bueno, me lo recomendaron, que era Horacio Quiroga, ¿no? Que Horacio Quiroga, es, digamos, casi un antecedente a la gran mayoría de cuentistas de tipo fantástico, como también de tipo, digamos, de una temática semejante a la que hacía Poe, también, ¿no? Alan Poe. Y la verdad, hasta donde estoy revisando, me parece muy interesante. Claro que, según sé, hasta Borges no lo pasaba, para nada, pero sí me parece que es un libro, es un autor muy interesante. Tiene cosas por ahí que de verdad sí te mantienen en vilo, ¿no? Son cuentos también en ese aspecto. Bueno, y quizás el otro autor que recomiendo si es en el aspecto de cuentos es Anton Chekhov, ¿no? Chekhov también, muy al margen de todo el regionalismo ruso, de tantos otros nombres que coloca él, Chekhov definitivamente es un autor muy interesante, ¿no? Hay un cuento en particular, que no recuerdo ahorita el nombre, que te habla de la historia del manicomio. Ese cuento es definitivamente muy interesante. No, bueno, para el que le interesa estas cuestiones de repente psicológicas o el valor del hombre con alguien, entre comillas, que está desahuciado, ¿no? Y el médico termina, bueno, no voy a spoilear, simplemente digo de que es muy interesante y tiene otros cuentos también que uno podría explorar, saliendo un poco de la onda de Alan Poe y todo lo demás, ¿no? Podría decir también, y eso de repente va a sonar cliché, que yo también soy un seguidor de Ribeiro, y la verdad que me he deleitado más que con la palabra del mudo, con las prosas apátridas, con la tentación del fracaso, altamente recomendado, y con los dichos de Luder, ¿no? Los dichos de Luder también, ¿no? La verdad, las prosas apátridas en particular, ¿no? Gracias por el cherry, esto también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A eso es lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, sí, para el que le gusta lo que es lo urbano, no solamente por ese aspecto, sino por la experiencia de Ribeiro de cómo él va, digamos, narrando diferentes aspectos personales que los vuelve filosofía de la vida y obviamente citando a otros autores y anécdotas incluso de lo que él lee, porque era un voraz lector, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto eh, podría, ¿cómo se llama? Recomendar al menos de algo general, porque de ahí creo que lo demás ya se ha recomendado en parte, por parte del antiguo entrevistado que es Merlín, que también hemos compartido Ahorita lectura. están preguntando algo de ciencia ficción peruana. Sí, hay uno que es muy bueno, Daniel Salvo, con su antología El El Peruano del primer espacio. peruano en el espacio. Es un libro maravilloso que tiene unos cuentos muy breves, pero con unos giros brutales, que vale la pena, altamente recomendable, ¿no? Por su manera de cómo está narrado. Otro gran cuentista es Juan Rivera Saavedra. Él tiene un libro que se llama Cuentos Sociales de Ciencia Ficción, que también tiene algo que se le conoce como el microrrelato. El microrrelato es una especie de construcción de texto de 5 o 6 párrafos donde te cuenta cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que vale la pena, no, por ejemplo, no leer, ¿no? Y son cuentos como para alguien que exactamente de repente no tiene mucha costumbre de leer, ¿no? Un cuento así muy breve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, una persona estaba aburrida, cansada de su matrimonio, después de 5 años construye un robot y el robot, a medida que le va poniendo una pieza, va haciendo algo. Aprende a lavar, aprende a planchar, aprende a oratoria, aprende mil cosas, ¿no? Y entonces el hombre feliz dice, bueno, me voy a disfrutar de la vida, voy al cine,
¿no? Y lo deja su robot en la casa con su esposa, viene y dice, oye, ¿dónde está el robot? Le pregunta, esposa, ¿dónde está el robot? Encuentra en su cama una nota que decía, esposo, querido esposo, le puse una pieza al robot que se volvió muy romántico y me fugué con él, ¿no? Y entonces el cuento así, ¿no? Cuentos súper breves, ¿no? Que tiene una pluma y un poco de humor, ¿no? Entonces, recomiendo eso. Y antes que me olvide, hay un experto también de la época de Ribeiro, que es muy poco conocido, que se llama Luis Loaiza, que también es conocido como el padre del microrrelato peruano moderno, que tiene historias o cuentos fabulosos en 2 párrafos o un párrafo, puedes altamente deleitarte. Otro autor peruano muy bueno es el famoso Sofocleto, ¿no? Que es su seudónimo, ¿no? De este tal Luis Ángel, ¿no? Que es una persona que escribe un humor muy inteligente, muy hábil, muy versátil, que si estás buscando algo breve, algo que leer, en realidad es muy bueno. Yo lo comparo, sus silogismos, por ejemplo, ¿no? Que escribe, como aquí leo antes, ¿no? Cuando Twitter era un lugar civilizado y no había tantos puñaleros, tantos fujitrolls y otras cosas más, ¿no? Como hago así, ¿no? Comentarios o argumentos bien pensados, bien hechos, ¿no? Entonces, si estás buscando, recomiendo también Sofocleto, los libros de nuevos silogismos o silogismos, Manuel Perfecto Deportado, Los Cojudos, hacen una buena crítica social, ¿no? Tanto así que fueron una de las pocas personas que deportaron, ¿no? En la época de Velasco, ¿no? Lo votaron del país, ¿no? Por eso escribió su libro Manuel Perfecto Deportado, ¿no? Entonces, nada, lo recomiendo también bastante, ¿no? Independientemente de su posición política, ¿no? Estoy anotando ya. Al menos yo de los cuentos recuerdo que de niño, para entretenerme, lo oía mucho al Dandy, que era creo al de los Marcios, no me acuerdo. Claro, Tenía lo unos más libros buenazo. así, pero el libro que más me ha gustado hasta ahora, no de él, sino de una novela, al menos para mí, que he querido leer Ray Bradbury para desafiar esa novela más que nada, porque no la logro sacar del primer puesto, que es de Víctor Hugo, Los Miserables. No sé si no Es será muy la buena. mejor versión. Tengo acá tomo uno y tomo dos. Hasta ahorita, a Víctor Hugo, siempre he pensado en que es el representante del romanticismo por su época, porque con esta Claro. obra yo lo pondría de frente vanguardista. Cuando leí creí que era vanguardista. Al principio recuerdo que leía el grupo Bienvenue, todo eso, no me gustó tanto cuando llegó la parte de Jean Valjean y comencé a hacer toda esa contradicción, ese debate mental de que le haya ido siempre mal y ahora alguien lo haya ayudado. El ver una sociedad así, ahorita lo he puesto en el número uno al menos yo, Los Miserables. No lo logro sacar de ahí, ya estaba intentando leer varias cosas, por eso cuando me recomendaron Daniel Sal, El último retorno del espacio, El relámpago inmóvil, Ray Bradbury, ahorita estoy pensando en comprarlos para combatirlos, porque siempre veo que en las mejores obras, creo que la mayoría siempre habla de 100 años de soledad, pero ahorita no me logra digerir ese puesto, que digan que es el primero, no, Es que también al para menos leer una, por mi parte no lo logro aceptar. es que también para leer una novela tienes que tener tiempo y tienes que también dedicarte a la Es novela, como ¿no? Rivera decía, no es un compromiso a largo plazo, ¿no? Una cosa Ajá. así, ¿no? En cambio, un cuento no, Entonces, un cuento lees así fácil, ya está, ¿no? Ya y hay termina. novelas breves también que vale la pena, ¿no? Como El Túnel o Fahrenheit. Por ejemplo, una novela breve que leí en el colegio y me impactó bastante fue El Sexto de Arguedas. Una novela tan, o sea, ¿no? Con un corte político, social, ¿no? Desde que describe que entra a la prisión del Sexto y escucha un lado la Marsella Prista y otro lado la Internacional Comunista, ¿no? Ya desde ahí los primeros minutos es muy cinematográfico, ¿no? Te engancha muy bien, ¿no? Si quieres algo de leer nacional, te recomiendo El Sexto, ¿no? Es una novela breve, interesante y brutal donde ves la horrible realidad que es a veces nuestro querido Perú, pero que tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Y eso fue pensado en los 50. Así que ya, desde te cuento un triángulo amoroso homosexual en una prisión, ya con eso ya te anticipo bastantes cosas que vas a encontrar, ¿no? Desde abusos de autoridad hasta la solidaridad en las personas más humildes, que pueden ser la gente que a veces viene o la que tiene menos, ¿no? Claro, a ver, pasando al último eje, ya además de cuentos y novelas, ahora sería historia. Ya. Ese, como historiadores, supongo que cada uno tiene su libro selecto, su pack de libros que todo debe leer. Hay un libro que Christopher me mostró una vez que está muy interesante, que era sobre algunos aspectos de historia, ¿verdad? Así, puntuales, que tú creo que mostraste una vez, me mostraste una vez, no sé cómo se llama. Bueno, hay varios libros en realidad, ¿no? Por ejemplo, hay Claro, que tiene así como un resumen, así bien, bien establecido para alguien que quiere iniciar, porque El yo de podría Sapiens, decir, por ejemplo. ah, El de claro, el de Sapiens, por Sapiens ejemplo. es un balance en todo caso, pues, ¿no? Bueno, estos libros
de Yuval Noah es interesante, ¿no? Sapiens, Homo Deus, ¿no? Son balances, más que todo un corte medio antropológico, creo yo, ¿no? Pero sí, sí vale la pena darles una revisada, ¿no? Tiene un Sí, lenguaje ameno y fácil de llegar a la lectura, ¿no? Otro Una libro recomendación. que es bastante bueno, ¿no? Son estos pensados para jóvenes, ¿no? La Edad Media escrito para jóvenes, ¿no? Jacques Legoff, o el siglo XX escrito para jóvenes, de Marc Perrault. También, por ejemplo, yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Algunos libros, como por ejemplo Introducción a la Historia de Marc Bloch, es un libro bastante, bueno, al menos creo que sí se puede leer, ¿no? Porque te introduce un poquito, ¿no? Si quieres saber ya un poco de la teoría, de la historia, pero si quieres saber de manera general, claro, hay compendios interesantísimos que uno podría leer o consultar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una enciclopedia, yo sé que las enciclopedias ya están desfasadas, pero por ejemplo, esta enciclopedia en especial, no sé si está viendo, de Historia del Perú de Lexus, está escrito por historiadores, ¿no? Por muchos historiadores, que incluso algunos los he conocido, han sido mi profe, ¿no? Por ejemplo, Augusto Ruiz Ceballos fue un profesor que tuvimos tanto Paul y yo, ¿no? Y habla cosas interesantes y ideas sobre el cotidiano, hasta que mismo Merlín me ha dicho, no, yo desde acá he sacado videos, de acá he sacado información, ¿no? Entonces, es muy bueno, ¿no? De ahí también los clásicos, ¿no? Que siempre recomienda Merlín, ¿no? Nación y Sociedad de Peter Claren. Lo malo de este libro, que es un libro muy voluminoso, ¿no? Yo recomendaría un libro que es un poquito escaso, un poquito difícil, que es Historia Mínima del Perú, de Carlos Contreras y Mariana Zubaloa, que son dos historiadores, ¿no? Dos parejas de historiadores que crearon un libro donde han tratado de resumir un poquito más breve, ¿no? Desde el prehispánico hasta nuestro día, ¿no? Hasta el sí, 2012, 13, más o menos. sí, es una Entonces, secuencia de libros, también no solo de Perú, sino de varios países de América Latina. Sí, sí, Historia Mínima, claro, lo hicieron en el Colegio de México, el Colmex, que es una institución que se dedica a promover libros o producciones historiográficas o culturales, ¿no? pero tienes que romper tu chanchito también. Sí, es muy carito, la verdad, pero vale la pena. Pero al menos si quieres, ahorita la que te está a la mano y es esta de acá, Nación y Sociedad de Peter Claren, Clase, Estado y Nación de Kotler también es bueno, o Historia del Perú Contemporáneo también tiene un montón de ediciones, bastante recomendables también. Los libros de Porras también podrían ser recomendables, por ejemplo, si quieres saber de Lima, Pequeña Antología de Lima o Río Puente de la Alameda, ¿no? Son ensayos o libros interesantes que tienen una prosa amena, rápida, ¿no? Creo que el pequeño, ¿no? Río Puente de la Alameda es un ensayo muy breve que vale la pena revisar, ¿no? El principal flagelo que los historiadores han ido logrando en el tiempo es que la historiografía, es decir, una producción que se ha hecho sobre diversos temas de historia del Perú universal, es tan grande y de tantas perspectivas teóricas que para llevarlo a alguien que no esté especializado en estas cosas, termina, por supuesto, ¿cómo se llama? Confundido, ¿no? Y abrumado por todo lo demás, ¿no? Pues hay muy poca síntesis. O sea, como que incluso en la historia del Perú hay pocas, o sea, no hay muchas. Y si hay algunas, son muy sesgadas o que tienen obviamente un color político, ¿no? Y bueno, al menos si uno quiere una historia un poquito más, bueno, de acuerdo al interés también, ¿no? Si uno quiere una historia del Perú en base al esquema marxista, lo lee, ¿no? Si uno quiere a otra donde reivindica la oligarquía, lo va a leer, ¿no? Pero obviamente que siempre hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo que hay cosas que se van a ocultar y otras que no. Entonces, como que estos esfuerzos como el de Clarín, como el de Contreras y Cueto, ¿no? O el de la colección mínima que también estamos hablando, creo que son intentos, porque realmente es bien complicado resumir varias cosas. Así Claro, es, hay Paul. varios libros que incluso se encargan de desmentir estas cosas. Tengo entendido en los Incas, los que se encargaban de eso fue Guillermo Lumbreras y María Rostorowski. Guillermo Lumbreras con Orígenes de Civilización en Perú y Rostorowski con el libro de la IEP, el Historia de Tahuantinsuyo. Después sigue Barnechea con, por ejemplo, Historia, creo que el nombre Perú, si mal no me acuerdo. Y así varios libros que lo que buscan es desmentir ciertas cosas. Hay un Pero libro, Adrián, al disculpa que menos te lo que... corta, hay un libro bueno que justo lo mencionó Merlín, que se llama Los estudiantes preguntan, los historiadores responden, donde Ah, justamente son preguntas muy puntuales que son respondidas por historiadores, ¿no? en Entonces yo PDF. creo que eso vale la pena de repente revisar, ¿ah? Yo creo que ese libro está en PDF, está en versión digital, creo, no sé si habrá Y, versión física, pero vale la pena revisar, ¿ah? y Está también escrito por Maqueo y gente de peso. Dime, dime. cuestiones así de distracción es historia secreta. Creo que Claro, es Historia Secreta de Pertimú muy también es buena, ¿ah? interesante, pero que en realidad es casi una copia de otro autor que Jorge Baradit, que hizo también años atrás con Chile, que se llama Historia Secreta de Chile. Esta de Chile, Que claro. sí, la verdad yo sí he reído el de Chile
y sí Me ha tiene cosas, gustado. digo, más rebuscaditas, ¿no? Y hay uno, me acuerdo muy bien en particular, que le interesa, ¿no? Saber un poco sobre Chile, que es el vecino con que tenemos tantas controversias. Esta idea de que yo no sabía eso, ¿no? Que los chilenos, algunos chilenos son muy esotéricos, ¿no? Y que en Tacna, por ejemplo, y eso Merlín no lo va a poder negar, vienen muchos chilenos a atenderse a los brujos y a que dan la cartomancia. Y hay un cuento específicamente donde supuestamente dentro de la historia de Chile había una isla que se va a independizar, la Chiloé, donde gobernaban brujos y que el Estado va a tener que entrar para poder ver qué es lo que está ocurriendo ahí porque habían sacrificios y todo ello, ¿no? Entonces está esa idea del Chile esotérico, ¿no? Que muy al margen de que Chile lo veamos como un país que más parece europeo, enclavado en tantas cosas, tiene elementos netamente que no son, entre comillas, tan modernos, ¿no? Sino igual de tradicionales como todos en América Latina. Claro, a ver, antes de terminar, quiero hacer una pregunta en la transmisión. Voy a terminar la pregunta. La última fue ciencia ficción peruana. Y... Manuel Ugaz, otro autor muy bueno, ¿ah? El autor del primer Relámpago Inmóvil. Esa es una novela breve de ciencia Ah, ficción también sí. muy buena, ¿ah? Altamente recomendable, chicos. Manuel Lugar, no. ¿Manuel Ugaz no es? ¿No es Manuel Ugaz? Pedro Ugarte, ¿no El es? autor, no, Manuel Ugarte, Ugarte, ¿no? El Relámpago Inmóvil. Sí, Sí, Ugarte, disculpe, estoy confundiendo con otro autor. Ugarte, sí. Sí, 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 no, muy bueno. La editorial del Tazor me parece que es el libro. sí, Si sí. no, eso, Bueno, eso sería, bueno, gracias por asistir. Eso sería todo en el Viernes Cultural. Ya si en algún momento hacemos una otra reunión, otros temas, los volvería a llamar, depende de ya cómo se quede para... Cada mes es esto, ¿no? Si en algún momento necesito un historiador, obviamente veo que sí tiene un gran bagaje de conocimiento, los llamaría a ustedes para que vengan. Y bueno, los espectadores, gracias por asistir a este Viernes Cultural. Y gracias a Christopher y a Paul por asistir. Gracias a usted. claro, gracias Adrián. Más bien, antes de cortar, ¿no? Invitar a todo el público, por favor, que se acerquen, que vengan, ¿no? Acá a Girón Camaná 936, en este caso al stand número 3, que se encuentra la librería solo para fumadores. Es una librería que busca promover un poco más de historia, literatura, filosofía. Y si no puedes venir, puedes contactarte a nuestra página de Facebook, ¿no? Solo para fumadores en Facebook o solo punto para fumadores en Instagram. O también a mi WhatsApp personal al 977-803-393 donde van a poder adquirir todo tipo de libros. Hacemos búsquedas de libros una vez por semana y bueno, ¿no? También acá es un espacio para compartir, dialogar, conversar y poder dar todo lo que de repente a veces cuesta bastante dificultad, ¿no? Y poner a mi disposición, ¿no? Una habilidad que he aprendido, que era un hobby para mí, ¿no? Esto fue una reinvención, ¿no? Para mí era un hobby el tema de buscar, comprar, coleccionar libros, pero ya la pandemia me ha obligado un poco a dar un poco de mi colección personal y bueno, ¿no? Buscar los libros que sé que de repente te puede ser de Ya gran lo ayuda. saqueamos, ya lo saqueamos. Bueno, también quería promocionar, así rápido nada más también, aprovechando esta invitación que agradezco bastante, también mi canal, el Kipu de Paul, me pueden buscar Paul, así P-O-L-L, ya no Paul, como de repente pueden creer. No sé por qué me llaman así, no sé, ni mi padre sabe por qué me puso así, pero la cosa es que, bueno, estoy todavía en esa lucha espartana de continuar subiendo contenido y bueno, pues encantado de verlos por ahí y también ver sus comentarios. Por favor, suscríbanse a su canal, es muy bueno, ¿ah? Suscríbanse a su canal, reviéntenlo en like, reviéntenlo en compartidas y nada, Paul es una gran persona que sabe bastante y estoy seguro que tiene mucha información por dar, así que por favor síganlo, compártelo para que esta iniciativa de alguien, ¿no? De letras y así como Merlín y otros más, podamos seguir creciendo en este espacio que es tan difícil que es en el Perú, la cultura. Bueno, muchas gracias, Adrián, cuídense todos. Tu audio, Ahí está. ahora sí. Sí.